Bueno, muy bien, nos encontramos una vez más para Agenda Deportiva. En este caso nos hemos venido hasta Godeken. Primero nos hemos comunicado con su presidente comunal, que nos ha dado el teléfono de Maiten, ¿no? Que nos ha recibido. A nosotros en Agenda Deportiva nos gusta salir un poco de ese mundanal ruido que hace el fútbol, viste, que ya me tiene hasta acá el fútbol de primera, y nos vamos a otro deporte, en este caso a deportes adaptados, que gracias a Dios se le está dando en la provincia y en el país muchísima importancia, y nos venimos hasta acá. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta en esto, que la verdad que es algo que hace rato que lo vengo haciendo. Y me gusta hacer este deporte. Te veo primero contenta y segundo te diría hasta que realizada en muchos aspectos. Miraba tu Instagram y bueno, el espíritu ese de ir para adelante y de que todo se supera. Contanos un poco cómo nace todo esto de practicar el deporte y de afianzarte cada día más. Nació una propuesta desde la escuela. Y yo al principio lo tomé como una diversión, sin pensar que iba a llegar tan lejos. Y bueno, paso a paso me terminó gustando. Y bueno, lo tomé como ya cuando fui avanzando, lo tomé más como un deporte de competencia. Y bueno, me gustó, yo sumándole que yo soy competitiva, pero sí, me gusta. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que tenía que dejar de ser un pasatiempo, una diversión, a competencia? Cuando llegué a la instancia nacional en el año 2023, ya ahí me di cuenta que como que no era más un pasatiempo o una diversión, que ya era más una competencia seria. ¿Cuántos años tenés? Ahora mismo 18. 18. ¿Terminaste la secundaria? Estoy en eso. Estás en eso, pero ya te veo en algunas historias como egresada y demás, así que, bueno. Bueno, contanos cómo es tu día, cómo es tu vida y cómo le dedicás el tiempo. ¿Vos competís en tiro de bala? En lanzamiento de bala y carrera con la silla. Y carrera con la silla. Bueno, explícanos un poco. Yo cada vez que hago una nota, sea del deporte que sea que no conozco, trato de desasnarme porque soy asno en esos deportes. Así que contame un poco cómo practicar, cómo es el deporte en sí. Empecemos por bala. Bueno, con bala practico, yo voy a rehabilitación particular, practico ahí también y bueno, sumándole acá en la materia de educación física, acá en la escuela. Practico un poco también el gimnasio, que yo también me ayuda bastante. Y bueno, lo hago 2 veces a la semana, 3 a lo mejor. Y bueno, un poco todos los días, ya llegando a la fecha de la competencia. ¿Cuál fue la primera vez que competiste en tiro de bala? En segundo año, sí, en Venado Tuerto. En Venado Tuerto. Bien, ahí recién arrancabas y me imagino que te fuiste perfeccionando. O sea, ¿existen profesores o personas que te indican? Yo miraba un poco antes de venir acá en el lanzamiento de bala tradicional, no adaptado, pero bueno, hay que tener una serie de condiciones, de brazos, de movimiento. No es cuestión de me enojo y tiro una bocha. ¿No? Contame un poco. Bueno, sí, también tiene su complejidad, si se puede decir. Yo, bueno, particularmente siempre lo hice desde sentada, que al tener más altura tengo más ventaja, pero si no también, bueno, se puede hacer tomando carrera, desde el mismo lugar, pero obviamente tiene que tener mucho más fuerza en la rotación y en el tiro, digamos, de la bala. Pero desde sentada a mí me resultó más fácil. Te resultó más fácil y conseguiste más logros. Sí. Me fui 2 años seguidos, me superé a mí misma. Qué bueno, qué bueno. Sí, o sea, rompiste tu propio récord. Claro. 2 años seguidos. 2 años seguidos. Qué bueno, ahí tengo. Bueno. Bueno, y con respecto a. Después volvemos a lo mejor si me quedan algunas dudas. Pero con respecto a carrera. Carrera, bueno, ya de mi cotidianidad. Ya andar en la silla me ayudó bastante, sumándole que bueno, yo ya tengo fuerza en los brazos, pero a lo mejor no solamente practicaba con el remo de la silla, sino a lo mejor levantando alguna pesa, la misma bala para el lanzamiento. Bueno, acá también en la escuela hacía carrera y venía, y sabía que en una cierta cantidad de segundos ya como que era el máximo que tenía que hacer.
No son con las sillas normales, ¿no? Son con sillas con ruedas en cierto... Yo con la que, perdón, con la por que competí en todos los años fue con esta. Ah, bien, 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 bien. No, porque veía en otros lados, pero a lo mejor para algunos deportes, que tienen las ruedas como inclinadas. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, para esta misma carrera viene sillas aéreas, se le llaman, que son mucho más livianas y, bueno, tienen 3 ruedas, una adelante y 2 al costado. Bien. Y con respecto al lanzamiento de bala, porque el otro día hablábamos con profes que están allá en mi localidad, en Arequito, y que gracias a Dios ahora se le está dando mucha importancia, pero también era porque no se conseguían adaptar algunos elementos. Por ejemplo, la bala tiene el mismo peso que en un lanzamiento normal, es más liviana, hubo que hacer otra especie de, digamos, de protocolo, a ver, no de protocolo, sino de reglamento, por decir, distinto a un lanzamiento de bala normal, ¿o no? Creo que no cambia mucho, depende de la categoría en la que estés y la fuerza en la que tengas. Yo mayormente tiré con bala de 2 kilos o 3, mayormente de 3, pero o sea, también depende de masculino y femenino. Mayormente al femenino le da menos peso y al masculino más, pero depende de la categoría mayormente. Bien, ¿cuál es la distancia a la que tiraste máxima? Máximo 4,36 metros. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y te fuiste superando, me dijiste, ese es el último tiro. Es el último tiro que hice. Yo el otro día cuando te veía, que estuvieron ahí en Chabás haciendo el reconocimiento, que estuvo la provincia, que estuvo el senador Eduardo Rosconi y demás, digo, esta chica debe tener un cuello de rugby por todas las medallas que tenía colgadas de la fuerza que debe tener que hacer en el cuello. Contanos un poco, Sí, bueno, sí. las tenemos acá, yo te pediría, hay un montón, una más linda que otras. ¿Cuál es tu preferida? ¿La primera? A ver, buscala tranquila. La primera no, ya ni me acuerdo cuál es, pero debe ser una de estas, que me doy cuenta por lo viejitas que están. Las viejitas que están. Y después, bueno, estas serán las últimas. Estas son las que conseguí en Mar del Plata. En Mar del Plata. En Mar del Plata, las 2 de oro. Y esta, una por reconocimiento. Todas en Mar del Plata. Sí, las 3. Qué bueno. Ahí el cámara, por supuesto, está haciendo un primer plano. Y, de los Juegos Evita. Los Juegos Evita, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Cuando hablamos porque yo seguía tu Instagram ahí, veía, también me puse mucho en contacto con Juan para averiguar un poco más. 2 cosas. Un agradecimiento casi siempre a quien tenemos acá atrás, a la ESO número 378. Un agradecimiento siempre a la escuela, Sí. porque debe haber estado al lado tuyo, ¿no? Siempre. Siempre, sí, ya sea para la comida, para el traslado, para todo. Para todo, sí. Tanto en el acompañamiento en los entrenamientos también. Bueno, y Sí, otra sí. cosa importante, dejar ese legado de superarse día a día y de que cuando uno se propone cosas no hay barreras. Me gustaría que lo expliques vos con tus palabras, ¿no? Porque no debe haber sido fácil al principio, como cualquier cosa que uno inicia, chocás, te levantás, Sí. Así que bueno, contanos un poco. Yo siempre fui una persona de que nunca agachó la cabeza o se quedó con brazos cruzados. Siempre quise intentar para más. Y bueno, en este caso, por ejemplo, cuando salí, porque de todas las medallas que tengo, solo una tengo en 3er puesto, que fue el primer año que llegué al provincial. De todas las que están acá hay una 3er puesto, ¿el resto qué son? El resto Todas- son primero y segundo puesto. Primero y segundo puesto. Siga. Sí. Que fue el primer año que llegué al provincial. Bueno, no llegué al nacional y yo dije, bueno, hasta acá llego, no lo intento más. Pero bueno, después por una cosa, por la otra, lo seguí intentando y bueno, acá están sus frutos. Acá están sus frutos y que son muchos, después lo vamos Sí. a mostrar todos juntos. Bueno, y hace poco la Cámara de Senadores hizo un reconocimiento, estuviste presente. Sí. Tenés un diploma. Un diploma. A ver, Que me lo- sacamos. Ahí está. Acá. Un diploma que dice declara de su interés el desempeño deportivo de Maiten Zapata en las finales provinciales del programa Santa Fe en Movimiento. Te dejó muchas cosas lindas, muchas experiencias, mucha sociabilización hubo Sí. en este programa, ¿no? De Santa Fe en Movimiento. Sí.
Conocí mucha gente, mucha, pero sí, me dejó muchas cosas lindas. Te veo un poco emocionada. Sí. Bueno, y de acá en adelante, Maiten, ¿qué se puede lograr más o en qué podemos llegar a intervenir? Y yo la verdad que quiero seguir, porque es algo que me gusta, pero bueno, ya culminando la etapa de secundaria ya no se puede, pero sí me gustaría seguirlo y superándome, obviamente. ¿Me hablás porque querés seguir una carrera universitaria o algo? Por lo deportivo. ¿Por lo deportivo? Sí, sí. Me gustaría seguirlo, de alguna forma u otra, como sea. Y se va a dar. Pero se sí, va a dar. ojalá, sí, sí. Y se va a dar porque te veo que lo primero que tenés es no entregarte. Y eso es lo más importante. Bueno, y no sé, ¿a quién tenés que agradecer un poco más todo esto? ¿Quién te acompañó aparte de la escuela? Mi familia, sí, mi mamá estuvo en varios viajes que hice, me acompañó conmigo a la etapa nacional, dejando a mi hermana chiquita acá en mi pueblo. No, a ella más que nada. Bueno. Sí, sí. A la comuna también, obviamente. Juan y la comuna, que bueno, las comunas en realidad siempre están apostando mucho a lo que es el deporte adaptado, el deporte en general, ¿no? Obviamente. Y el deporte amateur, porque a veces es donde más se complica, como decís vos, tenés que viajar y demás, y bueno, y uno necesita el apoyo. Bueno, la verdad que yo me sentí muy bien, no sé qué más podemos hablar del deporte en sí. Este deporte a nivel no nacional, sino Argentina dentro del mundo. ¿Cómo estamos en deportes adaptados así? ¿Estamos bien o en lo tuyo, por ejemplo, conocés, te interiorizás un poco? Hay muchas personas destacadas en Argentina por esto. Yo personalmente conozco a un chico, más chico que yo, que llegó al Panamericano en el año 2023, estuvo en el Nacional y pasó a Chile, que es donde se hizo. Y bueno, de ahí un montón de gente más que fueron reconocidos desde Argentina. Aparte yo veía recién, entré en una página, no sé si hay un deporte que no se preste para ser adaptado. Creo que la mayoría de los deportes en sí tienen esa adaptabilidad a personas, bueno, en algunos casos no pueden caminar, el no vidente y demás. Casi todos los deportes, y eso es lo bueno, ¿no? Porque ya traspasa un poco la barrera de quien tiene algún inconveniente, ya sea de movilización, de vista, auditivo, algo, puede ejercerlo igual. Sí, a mí eso la verdad que me encanta, esa idea de que todos podamos ser partícipes de todo, que nadie se sienta excluido. Es como vos decís, para sea quien sea, gente no vidente, gente con problemas auditivos, que no pueda caminar, lo que sea. Pero siempre hay una oportunidad para todos. Maiten, te agradezco de corazón. Nos hicimos 70 y pico kilómetros, pero veo que no son en vano, por haberme recibido y por tener esta charla así, sin protocolo, bien tranquilo y demás. Muchísimas gracias. Yo nunca deseo suerte. Para mí, la suerte para los mediocres. La suerte se construye con laburo y el laburo es lo que da sus frutos. Lo demás viene por decantación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y recién fuera de cámara, hablábamos con Maite que, gracias a Dios las distintas comunas apuestan a dar una mano en esto del deporte adaptado. Antes que nada vamos a presentar al presidente comunal de Godeken. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes también a todos. Gracias por venir hasta Godeken a mostrar lo que ha hecho Maitu, que la verdad, como digo, todo mérito propio durante estos años, con mucha pasión, y también felicitar a la escuela secundaria, que a través de ella fue quien se fue presentando a todas estas instancias, y nosotros en la comuna simplemente acompañar desde nuestro lugar a la institución educativa, también a las instituciones deportivas de nuestro pueblo, y en este caso a estar junto a Maitu desde cualquier aspecto para que ella pueda seguir su camino tranquilamente. Así que nada,
persona a la cual personalmente le tengo mucho afecto, a ella, a su familia, y muy contentos por todos sus logros. No, aparte la veo con un empuje, claro, cómo no acompañar, te empuja a ella, ¿no? No, a ella sí, ella va para adelante, la verdad que bueno, como te decía, tengo la suerte de conocerla desde lo personal también, y es una persona que inspira a muchos chicos de nuestro pueblo, esa superación que tiene día a día, así que nada, me pone muy contento. Bueno, muchísimas gracias, ya nos estaremos viendo, a lo mejor vamos a hacer algo juntos, ¿no? Pero ya la predisposición que tuviste de entrada para poder brindarme todo para que yo llegue a Maite, así que agradecido. Sí, no, cuando quieran son bienvenidos, y bueno, acá en Godeken tratamos de trabajar un poco en cada cosa para el bienestar de nuestro pueblo, así que muchas gracias. Gracias a vos. No, gracias a ustedes. ¿Sabés para qué vine acá 2 o 3 veces?